Pero mire, además de este mal, otro que también está afectando gravemente a la población es este cobro de piso en algunos estados como Morelos, Guanajuato, Chihuahua y Guerrero, ya que, bueno, pues le cuesta a los pequeños y medianos, también a grandes negocios, hasta por lo menos el 20% de sus ingresos. El crimen organizado cobra desde 500 pesos hasta 50,000 pesos, dependiendo del comercio, la ciudad y la región que, bueno, pues están en donde se ubica este comercio. Veamos. El crimen organizado azota comercios y negocios en México. En algunos estados, el 80% de los comercios sufren de extorsiones y cobro de derecho de piso. De acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, la delincuencia cobra hasta 50,000 pesos al mes y el estado más afectado es Guerrero, seguido de Aguascalientes, donde la tarifa va de los 1,000 a los 50,000 pesos, la Ciudad de México de 300 a 25,000 pesos. En Coahuila, el cobro va de los 2,000 a los 25,000, Chihuahua de los 15,000 a los 20,000, Jalisco de los 3,000 a los 20,000 y Tabasco de los 500 a los 20,000 pesos. Estas cifras representan hasta el 20% de las ganancias de los pequeños, medianos y grandes comercios, lo que ha generado la quiebra y desaparición de los mismos. La organización denunció que para poder pagar las cuotas del crimen organizado y no descuidar su economía familiar, los comerciantes deben de trabajar jornadas de hasta 16 horas. Así, los negocios más afectados en sus ingresos están en Chihuahua, donde sufren entre el 70 y el 80%, Guanajuato con el 50 al 60%, Morelos y Chiapas con el 50%, Puebla con el 30 al 50%, Tlaxcala con cifras del 30 al 40% y la Ciudad de México del 10 y hasta el 40%. Y es que los delincuentes exigen 5 cuotas distintas: derecho de piso, extorsión en carretera, cobro por derecho de tránsito, extorsión telefónica y seguridad familiar. Milka Ramírez, Heraldo Media Group. Y justamente para platicar sobre este tema, agradezco a Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, que esté con nosotros, porque bueno, pues vaya que les ha pegado. Venían saliendo apenas de una crisis importante, en donde diferentes negocios tuvieron que cerrar por esta crisis, primero por la pandemia, ¿no? Y ahora se enfrentan a esto que es el cobro de piso. ¿Cuántos empleos están en riesgo? Buenas noches. Buenas noches, ¿me escucha? Muy buenas noches, Sofía, me da mucho gusto platicar. Sí, buenas noches. Me da mucho gusto platicar contigo y con tu auditorio y poder hablar de un tema que regularmente... Bueno, tenemos un poco de problemas con la comunicación, es la señal, seguramente en la que se ubica Cuauhtémoc Rivera, pero bueno, vamos a tratar de enlazarlo de nuevo, porque bueno, ya se lo comentaba, la verdad es que los pequeños, medianos y grandes negocios, pues tuvieron muchos de ellos que cerrar en medio de una pandemia, que bueno, pues entre las rentas que muchas veces no dejaron de pagar para mantener el negocio en donde estaban, y los trabajadores que estaban en algunos negocios, bueno, pues muchas veces tenían el mínimo para poder sobrevivir en medio de esta pandemia. Hoy se enfrentan a esto que es el cobro de piso. Cuauhtémoc Rivera, ¿ya lo recuperamos? Más o menos, creo. Bueno, pues tenemos un problema de comunicación y de señal en estos momentos. Parece que no nos escucha, igual y podemos enlazarlo vía telefónica para que podamos hablar de mejor manera con él y nos comente sobre todo la cantidad de gente que trabaja en estos espacios. Son miles y miles de negocios a lo largo y ancho de la República. Estamos hablando pues de incluso una tortillería, imagínense el sustento de cuántas familias, de una tienda de abarrotes, o puede ser pequeña o grande, en ciertos espacios, incluso ahora en las carreteras, en donde, bueno, pues muchas personas dependen del sueldo del día a día para poder sobrevivir a esta crisis, primero después de la pandemia y ahora en medio de este cobro de piso. Sin embargo, bueno, pues entiendo que están haciendo esfuerzos extraordinarios para que justamente mucha gente pueda mantener su empleo a pesar de ahora este cobro de piso. A ver, parece que ahora sí ya lo tenemos. Cuauhtémoc, buenas noches. Muy buenas noches, Sofía, me da mucho gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Una disculpa, tuve dificultades con la conexión, pero te decía que lanzamos este boletín de advertencia
de una realidad que está cada vez enmoheciendo más al territorio nacional, corroyéndolo, con situaciones de incertidumbre, de inseguridad y golpeando la fuerza emprendedora de la población. Cada vez son más los negocios que se ven afectados por el flagelo de la extorsión. La extorsión es un asunto delicado que no se ha podido combatir porque la cultura de la denuncia en este país no prospera y no florece, porque por temor que tiene la gente a denunciar estos hechos y verse más afectados de lo que ya con el cobro de este dinero. Entonces, ¿qué está pasando? Que en el pequeño comercio laboran 2 millones de personas. De esto viven 5 millones de gentes y representa el 52% de la cobertura de abasto a la población. Y esta situación de cobro de piso se está extendiendo prácticamente a 2/3 del territorio nacional. 22 estados de la República, al menos, están ya con un fenómeno de extorsión muy marcada y, ¿por qué no decirlo? Recibimos una llamada ahora en el día de hoy con esta nota que promovimos del gobierno, de las gentes de las fuerzas de seguridad del estado de Michoacán, diciendo, oigan, ¿por qué no incluyeron Michoacán? También están en una situación muy parecida. Bueno, no lo pusimos porque las denuncias son bajas, pero finalmente nos decía la gente encargada de la seguridad de Michoacán, del gobierno, omito sus nombres, pudimos tener contacto con ellos, nos buscaron, y dijimos, no, pues fue por eso, pero pues qué lamentable saber que pues Michoacán también no canta mal las rancheras, y como lo que estábamos viendo, la geografía de la delincuencia, resulta que está muy vinculada con esta acción de la extorsión, Sofía, porque usan la extorsión como pago, como forma de obtener recursos para el pago de la nómina de los ejércitos de gentes que tienen ahí a su servicio. Ahora, dígame una cosa, porque además de todo vivimos también una inflación, ¿no? Estamos viviendo un aumento en el costo de cada producto, en la canasta básica incluso, y aunque yo sé que hay muchos comercios que están haciendo esfuerzos extraordinarios para no incrementar, ¿no?, sus costos, pues finalmente tienen que hacerlo. Y este 20% que han mencionado, que por lo menos es el cobro, ¿no?, que les hacen de piso en cada uno de los negocios, pues muchas veces también se tiene que ver reflejado o se ve reflejado en el costo final hacia el consumidor. Mire, el 20% es la afectación que se hace al final del día en promedio a la utilidad de los negocios. Es decir, un comerciante, una pequeña empresa, incluso una gran empresa, restaurantes de marca y todo, en Ciudad de México, en Polanco o donde me diga, quienes se ven afectados por estas amenazas, están destinando hasta el 20% de sus utilidades. Y en cuanto a los costos, pues bien lo dice Sofía, la inflación alimentaria que tiene el país es notoria y es bastante insuficiente y está golpeando todos los días el poder de compra de las familias. Agrégale ahora este asunto, cuando no nos llueve, nos graniza. Y entonces, obviamente, la extorsión es un factor inflacionario de la economía nacional. Es un asunto que golpea al abasto y al suministro. Por ejemplo, la extorsión carretera, para garantizar que no afecten los traslados de las mercancías a las metrópolis del país, pues muchos productores tienen que pagar el derecho de vía, un peaje, el peaje que pagan en las autopistas, más el peaje que le pagan a estas bandas de criminales. Acá tú por vender, pues tienes que pagar el derecho de piso. Y luego, cuando te descuidas más, empiezan a atacarte por vía telefónica porque te investigan y tratan de hacer una extorsión amenazando a tus familias. Ahora, o sea, es una guerra psicológica terrible, además de lo económico, que ya mucha población, la verdad, está muy sometida a un ambiente de zozobra. Y justo porque ya con lo que se vivió en COVID, como bien lo dices, ahora agrégale esto, pues ¿cuándo va a parar esta bronca, verdad? Ahora, entonces es donde digo que ya no. El llamado también incluso entonces podría ser para que los pequeños, medianos y grandes negocios presenten las denuncias, porque efectivamente no se puede perseguir ningún delito si no hay una denuncia. Y yo sé que muchas veces nos cuesta trabajo porque, bueno, nos topamos con diferentes situaciones, sobre todo enfrente de un ministerio público. Pero bueno, también nosotros tenemos que alzar la voz, ¿no?, o quienes tengan un negocio, para que no se quede de lado esto, evitar el miedo y enfrentar la situación a través, pues, de la ruta de justicia que debe llevarse a cabo, ¿no? Claro, y bien lo dices, el tema es
cultural. Porque lo más delicado de todo esto, Sofía, es que lo que más nos preocupa es que ya se está normalizando la extorsión en el ambiente social, vaya. Sí. Y cada vez alguien que va a poner un negocio está más sensible o consciente que tiene que destinar una parte de su plan de negocios para pagar el piso, ¿no? O sea, se está viendo más normal eso. Y ese es un mal síntoma de la sociedad. Pues, Por eso creemos que aparte de la denuncia, tenemos que promover una cultura a favor de la libertad de comercio y de tener una sociedad libre de extorsión. Esto que estamos haciendo contigo esta noche y con otros medios, lo agradecemos mucho, porque más que la denuncia específica, es promover la conciencia colectiva de que no es sano, de que no es correcto, de que no debemos permitir que esto se quede como algo que ya es un hecho que no podemos remediar. Así es. Esto tiene solución y hay que remediarlo pronto. Así es, estamos hablando de por lo menos 5 millones de personas que dependen de estos negocios pequeños, medianos y grandes. Por lo pronto, bueno, pues Cuauhtémoc, hablemos seguido para saber cómo va la situación y deseamos que sobre todo pues se vaya disminuyendo este número y que las cosas vayan mejorando para todas y todos. Gracias, Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.